The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se crea en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente, y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todes verdaderamente: dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Me alegra poder platicar con Raúl, quien en su perfil nos invita a seguirnos informando y dándonos fuentes y reseñas de datos científicos, históricos e interesantes sobre nuestra relación con las demás especies. Platicamos sobre formas de enseñanza, el veganómetro y lo que nos orilla a cambiar. Si pueden escuchar su perfil, y si ya lo siguen, seguro si le preguntan sobre algún tema en específico podrá contestárselos o guiarles, sobre todo si están empezando o mejor dicho dejando de explotar animales. Y también podrán escuchar por separado un lado V o B, un detrás de los micrófonos, un poco más crudo y sin tanto filtro. Gracias por escuchar y sigamos cuestionándonos por ellas y por ellos, las demás especies, no por egos. Estamos aquí con Raúl. Él es escritor y pedagogo. Me gustaría que nos platicaras cómo fue tu transición a dejar de explotar a las demás especies y cómo lo llevas a cabo en lo que haces. Hola, bueno, antes que nada quiero agradecer esta oportunidad de poder expresarme y poder compartir algunas de mis ideas y de cómo he llegado al punto en el que me encuentro ahora respecto a la liberación animal del yugo humano. Y bueno, respecto a la pregunta de cómo llegué aquí, bueno, yo desde muy niño siempre tuve o me gustó tener contacto directo con animales como tortugas, peces. Tuve patos de muy niño que destrozaron el jardín en donde vivía en aquel entonces. Perros, gatos, pericos, ¿cómo se llaman estos animalitos? Bueno, aves, palomas, serpientes, reptiles, camaleones, etc. Entonces, no sé, siempre vi algo especial en los animales, pero pues hasta ahí quedó todo, porque en los años, hace 30 años, pues no había todo el cúmulo de información, ¿no? Tanto en internet como afuera de internet respecto a este tema de la cuestión animal. El veganismo, el vegetarianismo, pues eran cosas que si hoy día viven al margen de la sociedad, pues en aquel entonces, hace 20, 30 años, pues mucho más. Entonces nunca tuve algún conocido, algún familiar, un amigo que fuera vegano, vegetariano. Entonces pues yo siempre me quedaba en ascuas respecto a qué significaba ese mundo, ¿no? de estar más en contacto o a favor de los animales, como es el veganismo o el vegetarianismo. Entonces pasa el tiempo y llega mi adolescencia, mi juventud, digamos, mis 20s, y pues aún sigo sin encontrar algún conocido, hasta que hace poco más de 3 años yo tenía un problema que arrastraba ya de muchos años atrás, un problema gastrointestinal, y fui con un especialista, con un médico especialista, y me recomendó un tratamiento médico y a la par una dieta vegana. Entonces, a pesar de que yo tenía esa idea de volverme vegano desde hace 1000 años, pues nunca lo había llevado a la práctica de forma concreta.
hasta apenas hace poco más de 3 años, donde a raíz de este incidente médico, pues ya me volví vegano de un lunes para un martes. Y al mismo tiempo, de un martes para un miércoles, digamos, al mismo tiempo casi, empecé a hacer activismo en las calles con varias organizaciones aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y de ahí en adelante, pues ya se volvió un ejercicio recurrente el hacer activismo a favor de los animales, con N cantidad de organizaciones. He ido a muchísimas marchas, a eventos, en fin. Y también, obviamente, pues he conocido el teje y maneje del activismo aquí en México, por lo menos en este par de estados. Bueno, y en otros estados más, porque también he viajado a otros estados para hacer manifestaciones, acompañar o unirme pues a otras manifestaciones como, no sé, en Aguascalientes. Hace 3, 4 meses fui para una manifestación porque ya la tauromaquia está al rojo vivo. Y pues sí, he estado haciendo mucho activismo. Y hace como un año y medio empecé a hacer activismo, pero de forma más ardua en las redes sociales, que también es otro tipo de activismo. No solamente existe el activismo en las calles, sino hay activismo académico en las universidades o activismo pues en las redes sociales o activismo empresarial. Hay diversas clases de activismo, y el que yo emprendí pues fue el de las redes sociales, aunque también ahorita de la mano de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo soy, donde yo estoy estudiando, pues también ahí estamos haciendo algunos círculos de lectura críticos acerca de temas relacionados a la cuestión animal, la cual también está muy olvidada aquí en México en el ámbito universitario, académico. Hay muy poquitos especialistas a comparación de otras latitudes como en Europa o Estados Unidos o Canadá, Australia, donde hay pues un cúmulo de especialistas o académicos mucho más grueso que aquí en México o en Latinoamérica, incluso podría decir. De Latinoamérica, los únicos países que se salvan creo que es México un poco, Argentina, Chile, acaso. Pero de ahí en fuera la cuestión animal está muy olvidada en gran parte de Latinoamérica, de donde es parte nuestro país, México. Entonces, en conclusión, pues ese fue mi camino para llegar desde la niñez hasta ahora a hacer activismo a favor de la vida de los animales, más que de los derechos. Y de estos activismos en los que has estado, ¿qué estrategias crees que te han funcionado más o crees que le han funcionado más a la gente? ¿Y cuál de ellas has tomado para que tú vayas formando tus propias estrategias? Pues yo creo que el activismo actualmente, bueno, antes de esto creo que es un deber mío fundamentar mi respuesta del siguiente modo. Yo creo que el activismo actualmente, no solamente en México, sino en todo el mundo, el activismo por los animales no humanos está muy, muy estancado, yo pienso. Digo, más allá de que el activismo, así en términos muy generales, a favor de los derechos de los animales, comenzó hace un siglo con el nacimiento de la etología. Entonces, pero las obras más reputadas y fundamentales acerca de los derechos de los animales pues tienen 40 años, más o menos 45 años. Entonces es un fenómeno muy reciente. Por lo tanto, el activismo que fue comenzado hace 30, 40 años, ahorita yo creo que ya está llegando, si no es que ya llegó a su límite en cuanto a una actividad potencialmente favorecedora de ayudar o potenciar la ayuda a que sean respetados los derechos de los animales. Creo que hay que emprender nuevas y más creativas formas
para poder asistir a que se respeten los derechos de los animales o la vida de los animales. Por lo tanto, la forma en que a mí me ha funcionado más el activismo en este tema, pues es informar a la gente, porque hay mucha ignorancia en la sociedad toda en relación a este tema de qué son los derechos de los animales. Yo creo que es la principal herramienta actualmente, el informar. Por ejemplo, que los animales tienen sintiencia, o que los animales en muchas partes del mundo, incluido México, pues empiezan a gozar de ciertos derechos jurídicos y legales por parte del Estado. Entonces, pero todo esto no se lograría o no se logrará si no es con el conocimiento de causa, respecto a saber que los animales son seres como nosotros, que tienen cualidades tanto físicas como ontológicas, como las tiene nuestra especie, la humana, como la sintiencia o no sé, las físicas, pues que muchos animales tienen un sistema nervioso complejo como nosotros, y que por lo tanto pueden sentir dolor o placer de manera tanto física como emocional. Entonces esto, al ser un conocimiento público, pues la gente va haciéndose una idea más compleja de lo que son los animales, en comparación con la idea consuetudinaria o la idea tradicional de que los animales son seres sin pensamiento, sin raciocinio, o que incluso no sienten placer ni dolor. Y en la medida en la que esta idea va transformándose, pues los animales van siendo vistos de otra manera, más compleja, y alejándose de la manera simple o simplona en la que normalmente son observados por la mayoría de la sociedad. A mí me llamó mucho la atención porque cuando estabas diciendo en estrategias, pensaba en TikToks, por ejemplo, que yo no lo haría, ¿no? Pero creo que sería una buena estrategia. Pero también pienso en hasta qué punto podemos... Es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver videos de insectos, porque me llaman mucho la atención. Pero hasta qué punto tendríamos que meternos a investigarles, porque he visto algunos donde lo que hacen es, ellos lo llaman sacrificar, pero matan al animal para tenerlo en su colección y tener como esta parte de tanto la morfología del animal como hablar de estas especies, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos hablar de las demás especies sin tener que encerrarlas y sin tener que privarlas de su libertad? Mejor dicho, sin privarlas de su libertad y sin privarlas de su vida. Sí, bueno, a raíz de ahorita esto que comentas de los insectos, por ejemplo, ahorita un tema de completa actualidad, y que supongo o deduzco que podrá ser un tema de actualidad en los próximos días o incluso semanas, es el tema de las chinches, que hay una infestación en Francia y posiblemente en más países en próximos días, tal vez sí, tal vez no. Y ahorita aquí en la Ciudad de México, pues ya en diversos puntos hay pues una infestación de chinches. Ahorita Ciudad Universitaria de la UNAM está cerrada, o creo que a partir de hoy, 3 de octubre, estará cerrada varios días, porque va a ser fumigada para exterminar esta llamada plaga de chinches. Sin embargo, es lo que hace rato, hoy, ayer, estaba pensando o platicando con otros compañeros. La chinche, pues es un ser vivo, es un insecto. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos o podríamos otorgarle un derecho a la chinche, o a una garrapata, o a una pulga, por poner unos insectos homónimos o sinónimos en cuanto a la complejidad de la chinche? Porque sabemos que la chinche pues no tiene un sistema nervioso complejo como lo tienen otros animales, tanto vertebrados como invertebrados. Entonces, aún así, a la chinche le deberíamos nosotros como especie darle algún tipo de derecho, o verla como una plaga,
Por ejemplo, las ratas en las ciudades pues son vistas como plaga. Y sin embargo, la rata, el ratón, es un ser sumamente inteligente, incluso más inteligente que un perro, que un gato. Y pues también tienen un sistema nervioso central complejo, tan complejo como el de un ser humano. O sea, pueden sentir placer y dolor, tanto física como emocionalmente. Y sin embargo, están categorizadas las ratas al nivel de una chinche en una ciudad, en una urbe como lo es la Ciudad de México. Entonces hay una suerte de dilema, no sé cómo llamarle, un dilema ético al fin y al cabo, de no saber si otorgarle algún tipo de derecho a respetar su vida, a la chinche, digo en este caso porque es un tema de actualidad, versus la rata o algún roedor, ¿no? Digo los roedores en general, pero la rata pues porque es la más común en las ciudades. Entonces, no sé, creo que también es una disyuntiva actual lo de las chinches en la Ciudad de México y en Francia y quizá en otros países próximamente, para discernir si la chinche, así como la pulga o la garrapata o la rata, son merecedoras por parte de la especie humana de algún tipo de derecho. Creo que es un tema que podríamos colocar en la mesa, digo, para los especialistas o gente animalista o antiespecista, no los, ¿cómo le llaman? Perrigatistas, sino más bien las personas que van más allá de los perros y los gatos, ¿no? Es un tema y más adelante te haré una pregunta respecto a ello, porque en algunos locales que incluso son veganos, yo sé que ponen límites de, pues no sé si es exterminar, pero sí echar algo para que no haya plagas de cucarachas, por ejemplo, ¿no? Y es un tema al cual, pues más adelante te preguntaré de ello, pero me gustaría preguntarte respecto a estas ideas que tienes a partir de que dices, ya no quiero seguir haciendo que mis acciones le hagan daño a las demás especies. ¿Cómo ha sido tu relación con las demás personas, tanto no veganas como veganas? Porque yo sé que de ambos lados a veces hay ataques. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con las demás personas? Pues como dicen, habas se cuecen en todas partes. Es decir, yo creo que las personas no dejamos de ser personas, o los individuos no dejan de ser individuos. Las ideas, yo creo que hacen a las personas. Ahorita voy a intentar explicarlo. Lo que quiero decir es que, bueno, en relación a la pregunta directa, el veganismo actualmente todavía es un acto practicado por una minoría en todo el mundo. Y yo deduzco que también sobre todo en países del tercer mundo, como lo es todavía el nuestro, México. Entonces, por lo tanto, pues alguien vegano pues es visto como alguien que vive al margen de la sociedad, ¿no? Digamos, todavía. Y también, por ejemplo, sales con amigos, pero siendo tú vegano y los demás no veganos, pongamos el hipotético caso, pues hay muy poquitos lugares donde hay menús o cosas aptas para gente vegana. Entonces, pues siempre eres visto como alguien extraño, ¿no? Como an outsider, alguien extranjero dentro de lo común, pues. Entonces, mi relación con la demás gente, hay algunas personas que lo han entendido y otras que ciertamente pues no lo han comprendido, creo, y que incluso se han alejado, me han dejado de hablar, de comunicarse conmigo, o incluso han cortado todo tipo de vínculo amistoso. A lo mejor ha sido por otras causas, no lo sé, pero desde mi punto de vista creo que fue muy enfático que el corte fue a raíz de mi posición en la que yo procuro respetar la vida de los demás animales, por ejemplo, mediante el veganismo. Entonces, sí ha habido algunos roces, digámoslo así, con gente
que no es vegana, pero también ha habido gente que sí lo ha aceptado, como familiares o amistades, gente conocida, que sí lo ha aceptado. Y en este mismo sentido, por lo que dije al principio de este párrafo, que, que las habas se cuecen en todas partes, porque yo me he dado cuenta que aquí en el activismo uno creería que la gente es aquellas personas que hacen activismo en pro de los derechos de los animales son personas muy empáticas o que practican el amor, la empatía, no solamente por los animales, no humanos, sino por nuestra propia especie. Cuando de tal suerte, cuando vas escudriñando, digamos, o inspeccionando todos los sitios del activismo, pues te das cuenta que no es así, y que las personas hagan activismo o no hagan activismo, sean veganas o no sean veganas, pues siguen siendo personas con ideas, es decir, personas que pues tal vez sean veganos o no veganos, pero aún así siguen sin practicar cierta empatía, incluso por nuestra propia especie. O sea, no es que seas vegano y te conviertas ipso facto en un conjunto de emociones a favor de la empatía y el amor por los demás, por tus congéneres humanos. Entonces eso ha sido un punto muy importante que yo he advertido en estos años que he hecho activismo, que la gente, no digo que toda, pero sí hay mucha, incluso me atrevo a aseverar que la mayoría de la gente que hace activismo pro vegano o pro animalista es gente que no practica la empatía por el otro humano. Pero bueno, ya sería como emprender una especie de psicoanálisis del activista vegano animalista, ¿no? Y creo que eso ya le competiría a harina de otro costal. Pero bien, como dices, sí nos hace falta mucha empatía por nuestra propia especie, porque pues también estamos siendo oprimidas, ¿no? Y en esta parte de cuando tenemos que lidiar tanto con las cosas que como humanidad nos molestan, nos atacan, y también por agregarle el peso de saber lo que sucede con las demás especies, ¿qué haces tú para cuidar tu salud mental? Pues es un tema importante que se relaciona con la anterior pregunta, o sea, porque al fin y al cabo la salud mental yo creo que está íntimamente relacionada con el medio humano, en tanto que vivimos en sociedad. Nacimos en sociedad y a menos que seas como Mowgli, el libro de la selva, que naciste entre animales no humanos, pero si naciste en sociedad, pues creces en sociedad y eres parte de esta colectividad humana desde cuando niño pues, y vas creciendo, entonces al fin y al cabo tienes relaciones de diversa índole con esta especie, la humana. Entonces, en tanto esto, pues hay que cuidarse, como dije ahorita, quizá no enclaustrándose, o sea, no practicando una suerte de, no sé, como volverte un anacoreta o, no sé, actuar con una actitud misántropa hacia los demás. Pero sí, igual que en cualquier ambiente, yo creo que en cualquier ambiente humano, como dicen muy simplemente, hay gente buena y hay gente mala. Entonces uno debe practicar pues el pintar raya con aquello que te funciona para tu salud mental y igualmente pintar raya con aquello que no te funciona, y para esto pues emplear una especie de criterio, ¿no? Y yo creo que eso pues no solamente se practica o se debe practicar en el activismo vegano o animalista, sino en cualquier espacio humano, para poder pues salvaguardar tu integridad mental, ¿no? O como suele llamarse, tu salud mental. A mí me sucede que hay un impulso dentro, que creo que también lo sientes en el hecho de decir, no me puedo quedar con los brazos cruzados
tengo que hacer algo, y ese algo es el activismo que haces a partir de tus redes sociales. ¿Cómo podríamos, o sea, en esa parte de limitarnos, de no hacer, de saber que nos hace daño, porque sé que también a veces el compararnos con lo que las demás personas están haciendo, con su forma de activismo, puede ser una forma de daño, pero siempre he dicho que a mí, por ejemplo, me molesta que alguien diga aquí disfrutando la vida, están en una playa y solo es una foto, una fracción de menos de un segundo, mostrando algo que a mí me molesta. No es una acción de la persona, es algo que a mí me molesta, porque a veces hablan las personas de que no te esfuerzas demasiado, cuando no tenemos las mismas condiciones, ¿no? Y entiendo que a veces hay personas que quizá en toda su vida, por más información que les den, nunca va a dejar de explotar animales porque la sociedad, el sistema les sigue empujando a que lo hagan. Yo creo que es posible, pero sé que hay condiciones en las cuales las personas no van a dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos, como activistas, que ya tenemos cierta privilegio, ventaja, como se quiera decir, de conocer, no sentirnos obligadas y obligados a tener que activar de una única manera? ¿Cómo crees que sería, o sea, qué consejo le darías a las personas para que no se sientan obligadas porque creen que no están haciendo? Sí, es muy buena pregunta, porque yo creo que no solamente, como comentábamos en el inicio de esta plática, pues hay muchas maneras de hacer, más que de hacer activismo, digo porque esa es la palabra más común, sino de emprender una lucha a favor de tener empatía por la vida de los demás animales con que habitamos este planeta. Porque este planeta pues no solamente le pertenece, por poner esta palabra, a los humanos, sino a entre 2 y 8 millones de especies animales con las que habitamos este planeta. Entonces, digo que sí, en primer lugar creo que hay que convocar a una lucha interna porque, como bien aciertas, pues la sociedad desde la niñez, a la mayor parte, nos imponen un sistema de ideas. Y en este sistema de ideas pues está una idea que es el ver a los demás animales como objetos o como instrumentos que nos tienen que servir a nosotros como humanos. Entonces, en esta lucha interna, cuando creces, o sea, de la niñez a la adolescencia, a la juventud o incluso cuando adulto más, pues es aquella lucha interna en la que tienes que desafiar todo este cúmulo de ideas que te impusieron desde niño, para ya no ver a los animales no humanos como seres vivos, seres sintientes, seres que pueden padecer dolor, que tienen emociones, etc. Y ya después de que tú asumes esto como una verdad para ti, y que ya ganaste, digamos, esa primera lucha interna, entonces puedes ya emprender una segunda lucha. Y esta segunda lucha yo creo que se fundamenta en poder, pues no sé, por ejemplo, en primer lugar, el volverte vegano o vegetariano, es decir, dejar de consumir productos alimentarios de origen animal. Pero también hay otras maneras, por ejemplo, la vestimenta, el ya no comprar o usar, no sé, chamarras, zapatos, cinturones de piel. Los cosméticos es otra manera de hacer activismo. Es decir, hay varias maneras de hacer activismo. La única no solamente es salir a las calles y protestar afuera de una plaza de toros, sino hay muchas maneras. Hay unas más silenciosas y que no por ser silenciosas significa que son menos efectivas. Entonces, en tal sentido, yo creo que hay una primera lucha, que es la interna, para desafiar ese sistema de ideas de la sociedad, del establishment. Y, en segundo lugar, emprender una lucha a favor de los animales, pero ya en el ruedo, digamos, o sea, parados en la sociedad, y poder hacerle partícipe a la sociedad de estas ideas. Es decir, de las ideas en las que uno considera a los animales no humanos como seres vivos, sintientes, y hacer algún tipo de activismo en las calles o con alguna organización, o simplemente vuélvete vegetariano, vegetariana o vegano, o deja de usar vestimenta de piel o cosméticos,
que son producto de la experimentación con animales. Y hay otras maneras, unas más estruendosas y otras pues más silenciosas, digamos. Y en este buscar a la vegana o al vegano perfecto, ¿qué le dirías a estas personas que dicen, ok, yo no puedo dejar todo, solamente voy a dejar de maquillarme con ciertas marcas, voy a seguir comiendo carne, voy a seguir tomando leche, voy a seguir haciendo un buen de cosas porque mi proceso es diferente, pero voy a dejar de usar cosméticos que experimenten en animales? ¿Qué les dirías para cuando alguien les ataque por no ser perfectas, entre comillas? O sea, como para resiste, aguanta, porque a veces las personas se sienten tan atacadas por la misma comunidad que lo que hacen es decir, no quiero ser así, no quiero estar con estas personas. ¿Qué les dirías a estas personas que están en un proceso, si se puede decir, lento o de pasos, para que no decaigan y que no le hagan caso a esas personas en caso sea el motivo por el cual dejaran? Pues es un tema con diversos claroscuros, porque, bueno, voy a poner un ejemplo que sacaré a la luz. A mí más de una persona que han hecho activismo en las calles a favor de los animales me han comentado que a pesar de que se parapetan como gente no vegana, son vegetarianos o incluso comen carne. No sé, en los primeros meses de cuando yo me volví vegano, pues yo era muy como radical y quería veganizar, como le llaman, a medio mundo. Pero ahorita ya que pasaron varios años, pues ahorita ya como que lo veo desde otra perspectiva, porque no vas a... Es una guerra, como llamaba anteriormente, esta guerra interna es una guerra interna y una guerra externa que al final se vuelve una guerra, pues una guerra inmensa, porque está tu guerra, ¿no? La que tú traes dentro, desde tu muy particular historia de vida, desde tu biografía, y hay otra guerra afuera con las demás personas, porque vivimos en sociedad. Y siempre uno pues va a ser enjuiciado y criticado por 1 o 1000 personas a lo largo de tu vida. Entonces, respecto a esta pregunta, de si alguien, por ejemplo, usa cosméticos cruelty free, libres de experimentación animal, pero no es vegana ni vegetariana y no sé, además usa vestimenta de piel, pongamos, pues es un comienzo. Yo creo que es un comienzo. Hay quien se vuelve vegano de un lunes para un martes, como lo hice yo. Hay gente que es 10 años vegetariana y al 11º se vuelve vegana. Hay gente que es vegana 6 meses y al 7º mes está comiendo carnitas en la esquina. O sea, hay infinidad de caminos, pues. Y uno por la vida he aprendido que no puedes andar poniéndole una etiqueta a 1000 personas, porque incluso corres el riesgo de padecer un cierto tipo de locura, porque es como querer educar como si fueran tus hijos, a medio mundo o a todo el mundo. Entonces es imposible prácticamente, a riesgo de volverte loco o loca. Entonces eso he aprendido, que uno no puede andar por la vida pues tratando de educar o reeducar a la gente. A lo mejor podrás dar algún consejo si es que la gente te lo pide, pero en general creo que no es lo más aconsejable. Entonces si observas que alguien hace algún tipo de activismo, como el no usar cosméticos cuyo origen está basado en la experimentación animal, pues está bien, adelante. Si alguien, no sé, es vegetariano, pero decide usar, que diga consumir lácteos, pues está bien. O sea, ¿qué es perfección? Hay gente vegana que he conocido y que he sabido y que han hecho cosas pues muy de dudosa, ¿cómo llamarle? De dudosa moral, con los humanos o incluso con los mismos animales. Es decir, caras vemos y otras cosas no sabemos detrás de cada persona, de cada individuo. Entonces es muy, muy complicado y muy te produce mucha fatiga el estar tratando de reeducar a toda la gente
y enjuiciando a todo el mundo porque, pues en primer lugar, yo creo que no eres quien. Nadie creo que tiene las suficientes credenciales para andar detrás de las personas con un látigo. Tú, ¿por qué no eres vegano? O tú, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No obstante, creo que uno sí tiene la voz, o debería tener la voz, para poder denunciar ciertos hechos como maltrato animal o cosas similares, o incluso en el ámbito humano. Siempre he dicho que si uno tiene la oportunidad de poder hablar, digámoslo así, por una víctima, o ser la voz de una víctima, en tanto que uno se vuelve como una suerte de denuncia o denunciante a favor de esa víctima, pues debe uno hacerlo, porque si no te vuelves cómplice del victimario. Pero de eso al extremo de andar con un látigo tratando de reeducar a las personas, pues creo que es un polo opuesto y es muy, creo que no es lo más aconsejable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, sé que hay muchos pasos para llegar no sé si se puede decir esto utopía, porque creo que por algo hacemos lo que hacemos, no solamente porque creemos que está mal, sino porque queremos una realidad o una vida diferente. Entonces, ¿cómo imaginas tú? Supongamos que ya se dan todos los pasos en que la sociedad se lleva de una manera diferente y en el que respetamos a las demás especies. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta utopía en la cual ha terminado el especismo? ¿Cómo va a ser nuestra relación con las demás especies? Pues es una pregunta muy, muy interesante, porque siempre al ser humano le ha gustado futurizar desde tiempos antiquísimos hasta la fecha. Y bueno, y de ahí nace la figura de la utopía, y hay muchos ensayos y novelas, ¿no?, que hablan de ciertas utopías donde el ser humano, como piedra nodal de estas utopías, pues pretende construir un mundo ideal. Sin embargo, aún a pesar de eso, creo que en la mayoría, si no es que en todas, las utopías de las que he tenido conocimiento, curiosamente ahora recuerdo que en ninguna de ellas se habla del animal no humano. En fin, ahorita digo al margen de esta pregunta. Y respecto a cómo me gustaría imaginar o futurizar el fin del especismo, pues híjole, en primer lugar, creo que a la humanidad, a nuestra especie, le quedan pocas décadas de vida, a menos que ocurra un milagro. No sé, bueno, lo dicen muchos especialistas desde la ciencia, que no sé, nos quedan 50, 100, 150 años, si no es que ocurre algo extraordinario que provoque un viraje de rumbo para la especie humana en cuanto a cómo estamos tratando al planeta, a nuestra propia especie y a todas las demás especies, tanto vegetales como animales. Entonces, ¿cómo imagino el fin del especismo? Pues realmente es una pregunta que va unida de la pregunta hasta dónde nuestra especie humana tendrá oportunidad de seguir en pie en este planeta. Porque, no sé, estamos en el 2020, en 100 años, no sé, el transhumanismo, hay otros temas, la inteligencia artificial. No sabemos ahorita hasta qué punto repercutirán en la especie humana. A lo mejor, no sé, un holocausto nuclear, no lo sabemos. Somos muy endebles en ese sentido en cuanto a qué nos depara en el próximo siglo. Hace varios siglos, pues yo creo que era más fácil dar un pronóstico, porque pues nos sabíamos más incólumes ante la posible tragedia, que ahora ya se vuelve como algo inminente desde hace 70, 80 años con la implosión del tratamiento de la energía nuclear. Bueno, ya ahorita hay otras energías que podrían destruirnos. Entonces el fin del especismo me gustaría que algún día ocurriera, y sin embargo
no sé, lo veo complicado desde diversos sentidos. Un sentido, pues, es hasta qué punto la humanidad o la especie humana estará en pie en este planeta, y en otro sentido, hasta qué punto los órdenes de poder que manejan nuestra especie humana, me refiero a en el ámbito político, o político empresarial, a nivel mundial, permitirán que la industria billonaria, sobre todo la alimentaria de origen animal, pueda ser reducida a favor de, pues, darle entrada a otros caminos como los alimentos, pues, veganos, vegetarianos. Lo veo muy, muy complicado, muy complejo, porque son pues empresas, como dije, billonarias, que tienen muchísimo poder todavía en todo el planeta. Entonces el fin del especismo lo veo lejano desde este panorama, desde esta óptica. Y así que, no sé, tal vez nos quedan algunas décadas de vida a la especie humana, y en ese trayecto yo creo que sí, muy posiblemente, si ahorita, no sé, un 3%, quizá un 5% del mundo es vegano, a lo mejor en 50 años, no sé, aumente a un 15, 20%, tal vez, y aún así pues es poco. Además, en 50 años, en vez de ser 8,000 millones, seremos como 10,000 o 11,000 millones de humanos. Y no sé, es un tema muy complejo de números, de poderes muy grandes, de poderes económicos muy, muy gigantescos, y que por lo tanto es difícil ahorita en el 2023 poder hacer un pronóstico fiable en cuanto a qué nos depara respecto al posible fin del especismo en próximos años, lustros o décadas. Es muy preocupante, porque en verdad sí creo que como bien dices, no se considera a las demás especies. Y cuando hablamos de ellas, digo, si ahorita estamos con la temática de las chinches, por ejemplo, ¿no? Es hasta qué grado a veces ni siquiera consideramos a la propia. Y sí creo que es un paso que digo, yo igual soy muy tonto, pero yo sí creo que me gustaría ver esta utopía, ¿no? Me gustaría verla. Y platicando con los santuarios, creo y creemos que los santuarios son un pequeño fragmento de esa utopía, como si fuera Recuerdo que en el budismo le llaman traer el resultado final o futuro al presente. Entonces creo que los santuarios son eso, como ese pequeño fragmento que podemos creer que es posible. Claro, con murallas invisibles, ¿no? Que no vemos, que están en esos fragmentos, ¿no? Pero a veces, cuando son también atacadas estos espacios, pues todo ese sueño se rompe, ¿no? Y es difícil asimilarlo, porque nos damos cuenta que la industria es la que mueve, la que gobierna. Me gustaría que nos platicaras de estas próximas reuniones que van a tener todos los viernes, si no me equivoco. Que nos platicaras un poco sobre ello para invitar a la gente. Sí, lo que pasa es que aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, de la UNAM, aquí en la Ciudad de México, es un tema, bueno, no solamente aquí en la UNAM, sino yo creo que a nivel nacional, en México, es un tema muy olvidado, enclaustrado en una suerte de ostracismo, el tema de los animales, visto desde el ámbito académico. Entonces, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras hemos emprendido un grupo de estudiantes de licenciatura y posgrado a hacer unos círculos de lectura, digamos, con una tónica pues reflexiva y crítica en torno a ciertos temas, por ejemplo, la tauromaquia o el veganismo, el especismo, algunos autores que hablan a favor o en contra inclusive de otorgarle derechos jurídicos a los animales no humanos. Entonces, ahora en cada viernes vamos a hacer este círculo, el viernes en la Facultad de Filosofía y Letras, en el anexo de la Biblioteca Samuel Ramos, donde todas están invitadas para poder participar. Es un espacio seguro donde nadie pretende
criticar de manera ácida u ociosa al otro, sino es un espacio donde pretendemos construir pues algún tipo de conocimiento, pero también adecuado a nuestra situación local aquí en México. Es decir, debatimos ideas como las leyes jurídicas a favor de los derechos de los animales, cómo se llevan a cabo, se practican aquí en México, o cómo deberían practicarse, nos surgirán ideas en torno a esto. Entonces, todos están invitados para poder sumar un pequeño grano al asunto. No es necesario que sean conocedores profundos o expertos, especialistas en este tema, simplemente que les guste, pues de algún modo, conocer este tema, la cuestión animal, pero desde un punto de vista más académico, más especializado, digamos, no tan superficial, digamos. Y pues reitero, están completamente invitados, invitadas todas aquellas personas que quieran participar. Y en las redes sociales están ahí todos los datos más especificados de cuál será el tema, ¿no? Semana a semana. Yo soy una persona muy curiosa, en el sentido en el que me llaman la atención cosas y me gusta saber de dónde viene, ¿no? Pero también soy muy perezosa a la cuestión de la investigación, sobre todo cuando es leer con los ojos, ¿no? Puedo leer con los oídos, pero hay quienes no consideran que eso sea leer. Pero ¿qué recomendaciones le darías a las personas como de un libro o un espacio o un autor o autora o incluso tú mismo, ¿no? Porque yo me acerco a ti porque para mí tú eres una fuente de referencias, no sé si se dice, es una fuente, ¿no? Una fuente en la cual yo puedo tomar información y compartirla. Yo siempre soy de la idea de que los derechos de autor no deberían existir, porque todas las personas nos basamos en las ideas de alguien más, ¿no? O sea, todo nuestro conocimiento está basado en ideas de alguien más. Claro, sacamos conclusiones propias y quizá eso lo podríamos considerar como que es tuyo, pero cuando se trata del conocimiento, creo que el conocimiento tendría que ser de todas las personas. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú como para empezar? Bueno, en esta época donde la información emerge día a día a raudales, no sé, en YouTube, por ejemplo, no sé, debe haber millones, no recuerdo la cantidad exacta, y cada día hay más millones, ¿no? O miles, cientos de miles de nuevos videos. Y sí, hay mucha basura, lo siento, pero también hay mucha información sumamente relevante, bien hecha, muy bien hecha, especializada, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Vimeo, en otras redes sociales, ¿no? Yo creo que uno creo que con el tiempo debería hacerse crítico respecto a tener un rasero para poder saber qué es un elemento basura y cuál no lo es. Ya sé que esto es muy complicado porque debes tener como cierta formación para poder hacer este discernimiento de qué te sirve y qué no te puede servir, qué es falso y qué no es falso, como las fake news tan famosas o recurrentes en los últimos tiempos. Entonces, esto lo menciono porque hay muchos canales, por ejemplo en YouTube, que me parecen muy, muy buenos. Ahorita no recuerdo alguno a bote pronto, pero por ejemplo de veganismo he visto muchos como de alimentación, por ejemplo, recetas veganas, o igual de activismo, en español, en inglés, que son muy recomendables. Yo creo que quien quiera saber más al respecto, pues podría echarse un clavado en estas redes sociales como YouTube o Facebook y compañía, y con el tiempo pues hacer una inspección más rigurosa sobre qué es falso y qué no lo es, qué puede servirte y qué debes tirar a la basura o soslayarlo. Respecto a material académico, digamos libros físicos o en virtuales como Kindle
similares. Hay varios libros. Por ejemplo, hay un libro cuyo nombre ahorita no recuerdo, de 3 autoras argentinas que leí hace unos meses, que es un libro sumamente bien hecho, que es dirigido a muchachos de primaria y secundaria, más o menos, o sea, educación elemental o prepa inclusive, que habla sobre antiespecismo y, digamos, la liberación animal. Es un libro como de 80 páginas, pero que se lee sumamente fácil. Es decir, hay varios, no muchos, pero sí hay varios libros de fácil lectura que podrían denominarse de iniciación a este tema, ¿no? De qué son los animales, sienten, no sienten, por qué les debemos tener derechos y preguntas por el estilo, ¿no? Que uno se hace cuando empieza pues a caminar en este tema de la cuestión animal. Ahorita recuerdo un libro, es de la doctora Paulina Rivero Weber, bueno, ella es la coordinadora, me parece. Está en Fondo de Cultura Económica, la editorial. El libro cuesta 130 pesos, me parece, y se consigue muy fácil en cualquier librería. Se llama Introducción a la Zootecnia, algo así, por el estilo. También es de muy fácil lectura. Se consigue muy fácil, digo, para quien quiera saber, ¿no? Como estos conceptos, qué significa especismo, qué significa animal, de dónde proviene la palabra animal, no sé, los derechos de los animales, por qué sí, por qué no, pero sin profundizar tanto, simplemente como esclarecer estos conceptos de manera simple, digamos. Entonces, lo que yo recomendaría es alguno de estos libros y echarse, como dije, un clavado en las redes sociales y con el tiempo, pues, hacerse de un filtro para poder saber qué me puede ayudar y qué no, porque, como dije, hay mucha información falsa, también hay mucho fanatismo en este tema, bueno, como en cualquier otro tema. Entonces uno hacerse o asumir una suerte de punto medio y desde este punto medio pues poder discernir qué me conviene y qué no, en tanto que está en el polo opuesto, es decir, en el polo del fanatismo o de quizá, como dije, de información falsa o no verificada. Creo que esto a grandes rasgos es lo que podría recomendar al respecto para poder comenzar a estudiar estos temas de manera un poquito más profunda o especializada. Gracias por ello. Yo te empecé a seguir hace poco, pero me parece muy nutritivo lo que compartes en las redes. Y para mí yo por lo regular citas, creo si no me equivoco, a la mayoría de las cosas. Sí. Y a mí eso, pues más allá de que me dé una confianza, sé que todas las personas nos paramos como le dicen, en hombros de gigantes, ¿no? Pues yo agradezco que tú tienes lo que compartes, pues, ¿no? Eso lo agradezco bastante, porque cualquier cosa yo ahí redirecciono a las personas. Me gustaría que nos compartas tus redes sociales y un último mensaje o últimos mensajes que te gustaría decirle a las personas que te vayan a escuchar. Gracias por tus palabras. Y bueno, en las redes sociales estoy en Instagram, es Raúl García-oficial, oficial con doble F. Y en Twitter, en Facebook es la misma nomenclatura que acabo de decir. ¿En dónde más? Sí, creo que principalmente. Sí, si hubiera más redes sociales uno se volvería... Bueno, de hecho las hay, ¿no? Pero yo no, que TikTok y no sé, otras más. Y bueno, no sé, como último mensaje, bueno, en primer lugar, pues agradecer este proyecto tan padre que haces, porque, digo, hay muchos proyectos y qué bueno que los hay. Últimamente, en los últimos 2 o 3 años, calculo, han surgido muchísimos proyectos o páginas, perfiles en Instagram, Facebook y YouTube. Creo que son las 3, bueno, y Twitter, pero bueno, es como
distinto, sobre el tema de la cuestión animal. Y yo creo que en la medida, como decía hace ratito, en la medida en la que haya más información al respecto, pues es algo muy positivo porque se nutre a la sociedad pues de más información y una sociedad más informada pues tiene un mejor y un mayor grado de poder decidir de manera éticamente más cercana a lo que podremos llamar lo correcto, entre comillas, respecto a la cuestión animal, es decir, pues en darle derechos a los animales no humanos, desde una rata hasta un perro, a un elefante o a un delfín, a todos los animales. Entonces es muy bueno y es plausible pues hacer este tipo de proyectos como el tuyo que has emprendido y que creo que va por muy buen camino, como el podcast, bueno, pues sí, esencialmente. Y bueno, no sé, como último mensaje, yo creo que empata con lo que decíamos hace ratito. Yo creo que cada persona, cada individuo tiene una particular historia de vida. Entonces, yo creo que no debemos juzgar o etiquetar a las demás personas, a los demás individuos, en cuanto a por qué sí o por qué no actúan de cierto modo. Si uno decidió ser vegano o ser vegetariano o incluso ser activista recurrente en las calles o incluso ser rescatista de gatos, pues está bien, qué padre. O si alguien solamente decide usar vestimenta vegana, digamos, pues también es plausible. Cada quien va pues a su paso, a su propio paso. No hay que apresurar a las personas porque pues no estamos aquí para reeducar ni apresurar. Aunque como un último mensaje también quiero decir que yo creo que la educación es muy importante. La educación tanto formal, es decir, la que se da en los institutos educativos formales, como la informal y la no formal, que es, digamos, afuera, toda la educación que se da afuera de las aulas. Todo tipo de educación es muy importante en este tema, porque desde ahí yo creo que sí se puede tanto educar a las nuevas generaciones y reeducar, por ejemplo, por medio de la educación informal y no formal, a las generaciones presentes, por ejemplo, por medio de por conducto de los medios de comunicación o por otras diversas instancias por las cuales sí podemos o se podría pues reeducar a la población en general. Entonces yo creo que la educación es una piedra angular en este tema y creo que es algo que está muy olvidado, porque el activismo actual solamente trata de reeducar, que está bien, pero yo creo que la base más profunda o la raíz más profunda de este tema en cuanto a poder transformar o actuar moral de la población, de la sociedad, está anclado en la educación más que en la reeducación. Porque los programas y los planes de estudio de la educación formal, no solamente en México, sino a nivel mundial, pues están basados en el antropocentrismo, es decir, en colocar al ser humano como el eje fundamental de la educación, del planeta, de la colectividad de vida en este planeta, siendo así que no es verdad, sino que vivimos con especies vegetales, vivimos con especies animales y que son muy poco tomadas en cuenta o incluso tienen un papel nulo a la hora de poder representar un papel en los planes y los programas de estudio formales, en la educación formal, tanto en México como en el mundo. Entonces, como un último mensaje o una última idea más bien, yo considero que la educación debería, si queremos que esto prospere para poder darle derechos a los animales de manera más enfática, profunda y seria,
la educación debería hacer asunción de un papel mucho más fundamental, más primordial en este ámbito de la cuestión animal. Claro que esto también le atañe a las políticas públicas, las políticas educativas que proponen los gobiernos a nivel local, estatal, federal, tanto en México como en el mundo. Entonces, yo creo que el activismo actual debería poner sus ojos no solamente en tratar de reeducar a las personas en las banquetas, sino en educar a las nuevas generaciones, porque yo creo que ahí está la clave. Sin soslayar el activismo en las calles, en las banquetas, afuera de la plaza de toros, también es muy importante, pero considero que el activismo en las aulas de la educación elemental debería asumirse como algo esencial en el activismo, si es que en verdad queremos que en un futuro, no sé cuánto, 5 años, 10 años, 30 años o más, menos, se le otorgue a los animales no humanos un derecho a la vida más sólido, digámoslo así. Entonces esta idea creo que debería estar en la mesa de discusión en los grupos activistas, en los ámbitos académicos que se ostentan como especialistas en la cuestión animal o ética animal, y considero que hasta la fecha, con la excepción de Inglaterra y un poquito Australia, debería estar en la mesa la educación en la educación elemental basada en el no antropocentrismo y en el antiespecismo. Esa yo creo que es una idea que debería sacarse pues a la palestra de forma más enfática y visible. Y pues nada, te agradezco muchísimo esta oportunidad para poder expresar un poquito o mucho de lo que pienso actualmente del movimiento animalista en general y del veganismo y de mi historia pues personal particular de cómo llegué a este punto. Gracias a ti nuevamente por lo que haces y por el espacio, ¿no? Por el tiempo. Yo sé que a veces es complicado para las personas, pero en verdad espero que tus palabras le lleguen a más personas, así como a mí me funciona, ¿no? Eso, gracias. No, gracias a ti, muchas gracias y enhorabuena con este proyecto y que siga pues en pie por mucho tiempo y que siga adelante pues. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.